Sabemos la importancia de meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión, la pastora Vicky Witt nos comparte un mensaje que será de bendición para tu vida. Centro Cristiano Betel Villas. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Ya tenemos varias semanas que no nos hemos visto. Yo tengo ganas de verlos a ustedes personalmente, que nos abracemos, que nos saludemos, que hagamos todo lo que hacemos en la iglesia, tomando nuestro café en la iglesia, platicar. Pero a la misma vez le doy gracias a Dios que tenemos este medio en el cual nos podemos comunicar. Y yo quisiera hablar en esta ocasión acerca de la oración. Es algo que necesitamos, y yo creo que más en este tiempo, que no tenemos las respuestas, que tenemos mucha desinformación. Pero Dios tiene la información, Dios sabe qué es lo que está pasando, Él sabe, tiene control de todas las cosas, y si nosotros oramos a Él, hablamos con Él, nosotros podemos tener la paz de que Él nos va a hablar, porque tenemos el Espíritu Santo, el cual nos ayuda a comunicarnos con el Señor. Y no es algo nuevo lo que voy a decir, es nada más vamos a recordar algunas cosas de las cuales ya hemos aprendido, pero que muchas veces, como por ejemplo a mí a veces se me olvida, pero vamos a hablar de algunas cosas y tenerlas en mente, y cuando nosotros queramos orar o tengamos nuestro tiempo para orar, nos acordamos qué hacer. Y para eso quiero hablar un poquito acerca de comunicación. Y se dice que la comunicación ha cambiado muchísimo. Y mire, yo más que nadie le puedo decir que ha cambiado muchísimo porque ha pasado en mi vida. Yo ya tengo los años suficientes para decirle qué es lo que ha pasado. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña en la casa con mis papás, de pronto era una emoción increíble cuando llegaba un telegrama. Un telegrama era una notificación, algo que llegaba, les anunciaba a nuestros papás, mi papá, mi mamá, mi abuelo, que algo había sucedido, o que ellos tendrían que hacer un trámite, o que ellos tendrían que darse cuenta de algo que había pasado. Por ejemplo, si el papá estaba trabajando en otra comunidad y le llegaba un telegrama y duraba 3 días. 3 días era lo que duraba llegar esa notificación. Y por ejemplo le decían, tendría que ser como más o menos 10 palabras, era lo que debía de contener ese telegrama. Así que decía, hijo nació, es niño, manda dinero, pagar, doctor, te quiero. Algo así. Entonces le estaban diciendo que había nacido el bebé, que estaban esperando y que era un niño, pero que les urgía que mandara el dinero. Entonces, pero esto era rapidísimo porque era nada más 3 días, hermano, nada más en 3 días ustedes ya tenían esa noticia. Entonces, y esta comunicación se tenía en cualquier comunidad. Era en cualquier comunidad, lejos, cerca, donde quiera, aunque sea un pueblo pequeño, podía llegar este telegrama. Pues después de eso, algo novedoso sucedió ahí en el pueblo con nosotros, y que pusieron una caseta de teléfonos. Y en esta caseta había un teléfono en el cual cualquier persona que pudiera hacer una llamada de cualquier otro lugar se podía comunicar con alguien de ese pueblo. Así que llegaba un niño corriendo, enviaban a un niño corriendo y le decían, don Tacho, así se llama mi papá, le llaman por teléfono. Pues mi papá se levantaba, se arreglaba y rápido iba, y ya en unos 20 minutos él ya estaba en la caseta. Cuando llegaba a la caseta, pues había otras personas que estaban ahí, entonces él tomaba su turno, y cuando ya le tocaba su turno, pues le decían, pase a la 1 o pase a la 2. Entonces ya él entraba y ahí ya lo comunicaban con la otra persona que había estado esperando allá media hora para hablar con su hermano. Entonces ya ellos se comunicaban, se decían todo lo que se tenía que decir, colgaban y ya le daban una propina al niño o pagaban ellos mismos la llamada y se iban. Pues eso era impresionante, era mucho más rápido que el telegrama, porque ya eso en una media hora o una hora ya tenían comunicación. No, sabes que nació el niño, lo que sea.
Entonces, después de eso llega el teléfono. Entonces, ya si tú tenías los medios, pues podías adquirir un teléfono de base, lo tenías en tu casa y eso, wow, era algo impresionante, porque eso se traducía en que toda tu familia se podía comunicar, toda. O sea, el tío, la tía, el cuñado, el primo, de hecho los amigos, si tenías amigos muy cercanos, ellos podían ir y pedirte que ellos podían hacer una llamada por teléfono. Entonces era impresionante, fue impresionante eso del teléfono. Entonces, pero ahora nosotros sabemos que eso ya quedó en el pasado, totalmente en el pasado. ¿Qué hay ahora? Pues aquí se dice que ahora tenemos la computadora, tenemos los teléfonos celulares, tenemos la televisión, el radio, podcasts. O sea, aparentemente ya no hay problema con comunicación. Porque al instante nosotros sabemos qué pasó en Rusia o qué pasó en Uganda o en algún estado de Estados Unidos. Inmediatamente sabemos, a los segundos estamos sabiendo qué es lo que está pasando. Entonces no debería de haber un problema con comunicación. Pero nosotros sabemos que sí hay un problema. Entonces, con tanta tecnología, deberíamos de estar muy comunicados. ¿Por qué o para qué? Bueno, la comunicación se dice que es la clave para el bienestar de una relación. Y eso no lo podemos negar. La comunicación es una necesidad que existe desde el inicio de los tiempos. Y de no existir, el humano no podría compartir con otros seres de su propia especie, ni con su entorno. Por eso el Señor, cuando hizo el mundo, entonces Él hizo también a Adán, pero luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué creen? ¿Qué hizo Eva? No, el Señor hizo los animales. Y eso a mí me da risa. ¿Por qué? Porque el Señor hizo los animales. Entonces dice que ya dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Él comienza con su creación, hace todos los animales, los crea y se los trae a Adán. Entonces dice que Adán se los trajo y Adán le puso nombre a todos los animales. Dice, y así como el nombre que les puso, así se le quedó. Entonces, él estaba, no sé cuánto tiempo habrá pasado él en comunicación con estos animales, tratando de ponerles su nombre, y yo me imagino que les preguntaba, oye, gato, ¿te gusta que te haya puesto gato? Pero pues no le contestaban, ¿verdad? Pero bueno, de pronto dice que el hombre le dio nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres. Pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Así que el mejor amigo del hombre no es el perro. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente y mientras dormía le quitó una parte de su costado y la rellenó en esa parte con su propia carne. Después de eso lo cerró y después de eso del misma costilla, del misma parte de él, formó una mujer y se la trajo de sorpresa a Adán. ¿Y qué creen que dijo Adán? Al fin, alguien que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, los animales no habían sido tomados de él y él no se podía comunicar con los animales. Quizá los podría domar o domesticar o alguna cosa, pero no era su ayuda que Dios había dicho. Dios había dicho que él iba a ser una ayuda idónea para él. Entonces al fin se la trae y dijo, la voy a llamar mujer,
porque fue sacada del hombre, o sea, tiene mi sangre, tiene lo que es como yo, me puedo comunicar con él. Al fin Adán tenía a alguien igual a él, a alguien como él con quien podía o se podía comunicar. Y eso a mí siempre, esa historia siempre me ha gustado mucho. Entonces, nuestra manera de nosotros comunicarnos con Dios es la oración. La oración es la forma en que nosotros podemos comunicarnos, podemos hablar con el Señor. Y nosotros como cristianos sabemos que Dios, a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, sabemos que Él restituyó esa relación que nosotros teníamos antes con Él, o que Él tuvo con Adán. Él restituyó esa relación. Ahora nosotros tenemos algo impresionante, increíble, que es que nos podemos comunicar con Dios. Mire, muchas religiones, usted tiene que hacer 1,000,000 de cosas para agradar a Dios. Y aún así no le agrada, y aún así esa deidad no se va a acercar al hombre porque el hombre es malo. Pero nosotros sabemos que en el cristianismo Dios es el que ha hecho algo para acercarse al hombre. Dios hizo algo, Dios envió a su Hijo, Dios Jesucristo restituyó la comunicación con Dios que se había perdido. Entonces nos dice en Hebreos 10:22 que ahora podemos nosotros acercarnos a Él confiadamente. ¿Y cómo nos podemos nosotros? ¿Qué es la forma en que nosotros podemos hacerlo? Pues a través de la oración, a través de hablar con Él, a través de pasar un tiempo aparte con Él. Mire, en este tiempo de la pandemia hemos escuchado muchas cosas. Hemos escuchado que en algunas familias que pensábamos pues que se llevaban bien, que estaban contentos unos con los otros, no hayan qué hacer porque están en el mismo lugar muchas horas juntos. Y se da cuenta que la relación no existe, o que es efímera, o que se basa en cosas que no debe, cosas en las cuales no debería de estar basada. Y sabe que a veces eso pasa entre Dios y nosotros. Estamos en nuestra recámara, en nuestro cuarto, en nuestra sala, y queremos hablar con Dios y no hayamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nuestra comunicación no es correcta, porque nuestra comunicación no es lo que esperamos. Pero ¿sabe qué? Dios es paciente con nosotros. Dios ahí está. No porque yo no me pueda comunicar con Dios quiere decir que Dios ya se fue. Mire, yo a veces tengo algunas personas, o cuando mis hijos eran jóvenes, que yo me quería comunicar con ellos, y si la comunicación no salía bien, ¡pum!, cada quien se iba para su cuarto. Y ya, los tres ahí estábamos sin comunicarnos porque no nos habíamos podido comunicar por alguna razón. Pero Dios no se va. Él ahí está. Y eso es increíble, es impresionante que Dios ahí está. Yo no me puedo comunicar con Él, no sé cómo hacerlo, pero Dios es paciente y ahí está. Ahora, son algunos pasos muy sencillos que nosotros tenemos que hacer. Dios siempre ha tenido el deseo de comunicarse con nosotros. El problema no es de Dios hacia nosotros, el problema es de nosotros hacia Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la primera cosa es hacerlo con fe. ¿Cómo? Pues creyendo que Él nos está escuchando, creyendo que Él ahí está. Número 1, con fe. ¿Sabes qué, Dios? Quiero hablar contigo. Aquí está, aquí estoy. Te escucho, habla. Entonces es con fe. Es en secreto. ¿Por qué en secreto? Cuando nosotros queremos hablar con nuestros amados, con nuestro esposo, nuestra esposa, o si queremos tener un momento especial con algún hijo porque queremos a decirle alguna cosa, ya sea pequeño, ya grande, casado, no sé, pero como que lo llama uno aparte. Oye, hijo, ven,
Porque le quiero decir algo importante. Entonces, lo aparto para yo hablar con él, así con Dios. Nos vamos aparte a hablar con Dios, yo no puedo hablar con Dios delante de toda la gente y contarle cosas íntimas. Entonces es como si fuera alguna otra persona. Entonces yo me voy a mi lugar aparte y comienzo a hablar con él. ¿Y de qué voy a hablar? De mis cosas, de lo que yo estoy pasando. Señor, en este momento yo no sé qué está pasando en esta pandemia, no sé si realmente me voy a morir, no me voy a morir, se va a morir alguno de mis familiares, le va a tocar a uno de mis hijos. Señor, ¿qué hacer? Esas son las cosas que yo quisiera hablar con él, o hablar con él de que él me muestre su misericordia, que me muestre su manera de ver las cosas, no como yo las veo, que me dé paz. Entonces, esas cosas yo las hago en secreto. Según Mateo 6:6, dice Jesús que sus discípulos le preguntaron cómo debemos de orar, y él dijo, no lo hagan como lo hacen los hipócritas, que lo hacen en las esquinas, lo hacen en las plazas para que todo el mundo los oye. Hazlo en secreto, porque tu Padre que está en secreto, o sea, Él está ahí contigo en lo secreto, y Él te va a responder en público, si es necesario. Entonces, que él dijo, Jesús, hazlo en secreto, y él te va a recompensar en público. ¿De qué manera? También dijo él, y no estén diciendo un montón de palabrerías que ni yo entiendo. Bueno, Dios sí entiende todo lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Pero hablamos palabras que nosotros ni entendemos. Hablamos palabras de, mi hijo y yo tenemos una broma que decimos que él es sempiterno, ¿verdad? Y cosas así. No necesitamos hacer eso. Necesitamos hablar sinceramente, como lo hacemos con cualquier otra persona, como con nuestro mejor amigo, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hijo. Hacerlo sinceramente, sin tratar de impresionar a alguien que ya está impresionado con nosotros. Dios está impresionado con nosotros. Entonces ya no tenemos que estarlo impresionando. Él ya nos conoce. Él sabe qué es lo que le vamos a pedir. El asunto aquí es la emoción, el momento de estar con el Señor. Aunque Él ya sabe. Cuando viene tu niño pequeño a pedirte alguna cosa, tú ya sabes qué te va a pedir, pero es una emoción que el niño te lo diga. Entonces, no somos niños, pero somos hijos de Dios, y Él quiere escuchar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, o qué es lo que nosotros queremos decir, o qué nos está preocupando, o qué está en nuestra mente. Y a lo mejor ni lo vas a poder decir, pero Él sabe, pero ya estuviste con Él, ya estás ahí en ese momento. Entonces, es de una manera sincera de nuestro corazón, hablando con Él, diciendo, Señor, es que esto es lo que me está pasando. ¿Qué es lo que podríamos hablar? ¿O cómo podríamos comenzar? Pues alabándolo. Es algo bueno. En la oración que el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos, Él alabó al Señor. Santificado sea tu nombre. O sea, alabar, dar gracias, tener una actitud de que estamos contentos de estar con Él, de que queremos verlo. Cuando llega nuestro niño, ¡ay, chiquitito, precioso, hermoso! O sea, les decimos, o sea, los levantamos su autoestima. Nosotros no necesitamos levantarle la autoestima del Señor, pero es bueno decir, Señor, gracias por todas las cosas que haces, eres maravilloso, eres increíble. O sea, has hecho en mi vida cosas que nadie pudiera haber hecho. Entonces, es una buena manera de comenzar, decirle a Él, recordar algo que Él ha hecho con nosotros. Hablar, como dije, de nosotros, de nuestras cosas, de qué está sucediendo, de qué está pasando, cómo nos fue el día de ayer, o cómo nos va a ir el día de hoy. Señor, te encargo esto. O sea, hablar cosas normales que nos están sucediendo, lo que nos pasa día a día. Una cosa buena es pedir por los demás. ¿Cómo? Sí,
Pida por los demás. Pida por el vecino, por la vecina, por la comadre, la tía, la abuelita. O sea, pida. El Señor dice que Él nos está escuchando y que Él va a respondernos. Si nosotros pedimos estas cosas en su voluntad, Él nos las va a dar. Él no tiene problema para... Nada le impide a Él no dar. Él dio a su Hijo. Y dice que con Él nos dio todas las cosas. O sea, ¿qué más importante que su Hijo? Las cosas, el dinero, posición, nómbralo. ¿Qué es más importante que su Hijo? Nada. Entonces dice que junto con su Hijo nos dio todas las cosas. Entonces nosotros podemos venir a Él y pedir con confianza. Pedir por las personas. Pedir por sanidad para las personas. Pedir por salvación para las personas. Entonces podemos hablar por nuestras personas. Por su iglesia. O sea, por el edificio no, ya sabemos que la iglesia somos nosotros. Entonces pedir por la iglesia. Dice el Señor que nada va a detener el avance de su iglesia. Ni las puertas del infierno, nadie va a detener el avance de su iglesia, porque somos nosotros. Pueden cerrar las iglesias, pueden corrernos, pueden esparcirnos, pero la iglesia continúa. Entonces podemos orar por la iglesia, por un crecimiento espiritual. Señor, yo quiero crecer. Yo no quiero crecer. Yo no quiero ser mediocre. Yo recuerdo que yo tenía como unos 22 años y mi oración era, Señor, yo no quiero ser un cristiano mediocre. Yo no quiero nada más levantarme en la mañana, bañarme, desayunar, ir al trabajo, regresar. O sea, yo no quiero nada más vivir. Yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién eres tú. Yo quiero que tú me uses, que tú me digas, o sea, yo quiero estar a tu servicio. El apóstol Pablo oraba por sus discípulos. Mire, nosotros todos tenemos discípulos. A lo mejor nosotros podemos decir, no, yo no tengo ningún discípulo. ¿Qué es eso? Eso es muy como orgullo. No es orgullo. Todos tenemos un discípulo. Estamos discipulando a nuestros hijos, estamos discipulando a nuestros amigos aprenden de nosotros aprendemos de otros. O sea, todos tenemos a alguien a quien estamos discipulando. Entonces, Pablo, él decía en los Colosenses que él estaba orando. Él decía que él tenía una solicitud, y esa a lo mejor es una palabra que ahorita ya no se usa mucho, pero lo que decía, lo que quiere decir es que él tenía una carga. Él había recorrido toda Asia Menor predicando en este lugar, en Éfeso, en Colosenses, en Colosas, en Filipos, en muchos lugares él había estado predicando. Y él había sido perseguido, entonces él a veces por 2 años estaba en un lugar, se iba a otro lugar, pero él se llevaba la carga de sus hermanos. Él decía, en Colosas yo dejé a fulano, a sutano, a mangano, y dice que él cuando oraba, él pedía por ellos. Y él pedía por ciertas cosas, no pedía nada más, ayúdalos, bendícelos, en el nombre de Jesús, amén. Él pedía cosas específicas. Por ejemplo, él en Colosenses del 1 al 3 dice que él oraba para que su corazón se animara. En aquel entonces ellos estaban pasando por problemas. Dijo, yo oro para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor. Ahora, esas son cosas que nosotros podemos pedir. Señor, que nosotros en la iglesia pasemos ya por estas cosas que estamos pasando, que nos animemos en medio de estas cosas, que tú en medio de estas cosas traigas una unidad. Eso podemos nosotros orar. También decía que para que conozcamos el misterio de Cristo, de Dios el Padre y de Cristo, en que se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él quería que nosotros conociéramos
a Cristo, conociéramos ese misterio, que nosotros llegáramos a conocer la obra que Jesús hizo. ¿Y sabe para qué? Él dijo, para que nadie los engañe. Entonces, que nosotros comencemos a orar y pedir al Señor un conocimiento de Él especial, para que cuando alguien venga a tratar de engañarnos, nosotros ya sabemos decir, espérate, ¿sabes qué? Eso es mentira. Entonces podemos orar que que Dios nos lleve a un conocimiento. También a los mismos Colosenses le estaba pidiendo, también quiero que oren por mí, porque me la estoy pasando mal, me están persiguiendo, entonces oren por mí. Eso yo creo que estaba diciendo, pues orar por los pastores, orar por quien te está enseñando, orar por quien está discipulándote. Eso es bueno. Él dijo, oren por mí, por nosotros. A los efesios él estaba diciendo que él pedía a Dios que les abriera la mente para que vean y sepan lo que él tiene preparado para los que él ha llamado. ¿Saben que nosotros tenemos un propósito para estar en la iglesia? No es nada más para que vayamos los domingos, recibimos la palabra, ya cumplimos y nos vamos a nuestra casa. No, hay un propósito para nuestra vida. Yo jamás me imaginé que a esta edad que yo tengo, yo iba a estar cuidando a 9 muchachas que traemos de la sierra y que las enviamos a que se superen en su educación, o sea, que vayan a estudiar, que ellas puedan vivir o entender que ahí se puede vivir diferente. Yo jamás pensé que yo a esta edad iba a poder estar haciendo eso. Pero Dios tiene propósito para cada uno de nosotros, para que tiene un espacio en su iglesia para que nosotros desarrollemos los dones que Él nos ha dado. Hay un propósito. Entonces Él estaba orando aquí, que Dios les abra su mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces, si ellos entienden y si ellos abren su mente y entienden para qué son llamados, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo. Entonces, es otra cosa que nosotros podemos orar. Y dice que Él oraba para que sus discípulos vieran también lo grande que es el poder de Dios. Ahora como nunca, hermano, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos que se manifieste la sanidad de los prodigios, que se manifieste Dios a través de nosotros. Pero no lo podemos hacer apartados de Él. No lo podemos hacer en silencio. No lo podemos hacer sin orar. No lo podemos hacer sin acercarnos a Dios y que nos abra nuestros ojos, que abra nuestra mente, que nos explique qué es lo que el Señor tiene para nosotros. A los tesalonicenses les estaba diciendo que Él le oraba para que se amaran más los unos a los otros. Dijo Jesús en su oración, Señor, que estos se amen unos a otros para que los demás puedan entender que son un pueblo, que son tuyos porque se aman unos a otros. No que se deshacen unos a otros, no que se hablan unos de otros, no que se odian a otros, sino que se amen, Señor, que se amen, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y Él en su oración decía, tú en mí, yo en ellos, ellos en ti. O sea, que seamos uno, que la gente entienda, hermanos, que el Señor nos ha llamado para ser diferentes. Eso es lo que Él estaba pidiéndole al Señor por los tesalonicenses, aparte de otras cosas. Y también decía, también le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerza
para confiar plenamente en Dios. Eso, hermano, a veces lo decimos muy rápido. Pero él dice aquí, para que nos dé fuerzas para confiar plenamente en Dios. O sea, podemos decirlo, pero ya que se haga un hecho, no es cualquier cosa decir, yo confío en Dios para que mañana Él supla mis necesidades. Debemos de que nuestra fe se fortalezca. Entonces, esa es otra petición de oración. Otra cosa que él oraba, dice, que nos dé un corazón puro y sin pecado. Que tampoco vivimos en el mundo, hermanos. Y con esta comunicación que les estábamos hablando, de lo cual estábamos hablando, hay muchas cosas que pueden entrar a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestras casas. Pero el Señor, Él está orando. Yo pido que les dé un corazón puro, que nosotros podamos purificar nuestros corazones a través de la oración, a través de las Escrituras, y que no tengamos pecado. Que el Señor nos muestre, aquí tienes que cambiar, acá tienes que cambiar. Que nos muestre y que no tengamos pecado. Y a Timoteo le dijo, ante todo exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, y dice que por todos los hombres. Dice que por los reyes, que serían ahora los presidentes, que aún hay reyes en algunos países, por todos aquellos que ocupan puestos, para que vivamos con tranquilidad. O sea, ¿estamos viviendo en intranquilidad? Sí. ¿Y nos quejamos? Sí. ¿Pero ya oramos por ellos? No. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigir si nosotros no estamos haciendo nuestra parte? Entonces aquí dice que nosotros debemos estar orando por ellos para que la tranquilidad venga o para que no se vaya. Entonces también dice que haya reposo y que haya toda piedad y honestidad. ¿Y que haya qué? Honestidad. Wow. Entonces quiere decir que la iglesia tiene responsabilidad de orar para que no haya tanta corrupción. Sí. Nos toca a nosotros orar por eso. ¿Y qué dice? ¿Por qué debemos hacer esto? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea, eso es bueno. Dios quiere eso de nosotros. Nosotros con toda confianza podemos ir a nuestro lugar apartado y orar por Él y orar por estas cosas y Él va a estar agradado y Él va a responderlo porque esta es su voluntad. Esto es lo que Él quiere. Esto es lo que Él quiere para nuestro mundo. Y ya, vamos a terminar. Y dice, ¿cuándo lo debemos hacer? Pues a Timoteo le dijo en 1 Timoteo 2:8, dice, por tanto que quiero que los hombres oren en todas partes, en todo lugar, y levanten manos santas, sin ira ni contienda. O sea, que levanten manos santas, que quiere decir que no tengamos pleito con otros, que nosotros mismos en nuestras iglesias tengamos manos santas, que estamos nosotros dispuestos a perdonar a aquel que nos haya ofendido, que nuestras manos sean santas. Dice que podemos levantar nuestras manos santas y sin contienda. Y más en este tiempo. Y aparte de eso, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. El Espíritu Santo, como decía Raquel en una de sus devocionales, está en nosotros. Vive en nosotros. El Espíritu Santo está aquí, dijo, para guiarnos. ¿Necesitamos algo? Óralo. ¿Deseas ver un cambio en alguien? Óralo. ¿Necesitamos ver un cambio en nuestra nación? Orémoslo. El Señor está ahí para ayudarnos. Y estos son algunos ejemplos de oraciones. Pero yo sé que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va a indicar
qué y cómo orar. Y dice la palabra del Señor que la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros somos justos, nosotros somos justificados, no por nuestras obras, pero Jesús nos justificó a nosotros haber creído en la obra que Él hizo. Entonces, nuestra oración eficaz puede mucho. ¿Qué quiere decir? Que nuestra oración puede mover cosas, puede traer cosas, puede transformar vidas. Y eso es lo que yo quería hablar con ustedes, hermanos. Yo quiero hacer una oración y yo les bendigo y yo quisiera pedirles que estén orando, oren por sus pastores, oren por los hermanos de la iglesia, que estemos orando unos por los otros. Amén. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú eres bueno con nosotros. Tú has traído, Señor, una transformación a nuestras vidas, Señor. En esta hora yo pido que cada uno de mis hermanos que está escuchando, Señor, que tú bendigas sus familias, Señor, que tú proveas para lo que sea necesario, para lo que ellos están pidiéndote, Señor. Toca a sus hijos, toca a los esposos, las esposas, los ancianos, los jóvenes, los niños, Señor. Estoy pidiéndote por ellos, Señor, y danos Señor, llénanos de sabiduría y de inteligencia espiritual, Señor, que nosotros podamos discernir qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor, qué es lo que nosotros debemos hacer, cuál es tu voluntad agradable y perfecta, Señor, para que nosotros podamos cumplir con ello, Señor. Y estamos pidiendo todo en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invitamos a que lo compartas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si deseas escuchar más mensajes o ponerte en contacto con nosotros, búscanos en Facebook, Centro Cristiano Betel Villas. También en nuestro canal de SoundCloud o YouTube. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Centro Cristiano Betel Villas.